Ve, ¿y cómo vas con lo de redes? Ay, tengo que meterle máximo hoy. O sea, porque me está pasando de que lo del proyecto, pues, Sí. que estaba haciendo una cosa y me está pidiendo la contraseña de la base de datos. Y yo nunca le he Ah, puesto contraseña. ve, pero tan raro que les pida contraseña si no le pusieron. No, No, pero solamente a mí es lo chistoso. yo solo por el momento he hecho lo de esta vaina, lo de la interfaz. Esto es lo que he hecho. Uf, papi, qué chimba. Y ya, eso es lo único que he hecho. Pero el resto me toca que esperar aquí ya lo de las películas y todo eso. Eso sería la base de datos. Ujú. Y ya. No, yo tengo que, nosotros tenemos que poner a hacer un poco de cosas. Bueno, yo voy a presentar de una vez. Eso está pesado. Está haciendo pesadito. Yo diría que lo comencemos de épica de cuarto nivel. Vení. Vení por aquí también. Creo que aquí faltan cosas. Sí, es porque... Desviación lateral. Aumento circular, estiramiento son, a ver, el 4, el 5, el 6 y el 7. 4. Vení, dame ver un otro chat GPT. Ah, ya, ya. Ok. Ah, 4. Por favor. Estoy seguro que el profesor va a preguntar sobre esto. Ah, yo te maricón. Buenas, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Señores, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bueno, a despertarse pues que tienen voz de dormidos. Tengo que ya me tomé mi cafecito. Por dos. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les acabo de ir después de lo que conversamos el jueves? Pues hicimos las modificaciones. Eso. Ah, Entonces esperamos pues mostrarle lo que son aparte de ellas, pues nos de la retroalimentación y hacerle unas preguntitas sobre unos temas que tenemos pues en la cabeza, pues si no hay problema que nos aclare esas dudas. hombre, claro, a ver, veamos, arranquemos. Bueno, entonces, profe, como le hemos comentado en la última revisión, pues como se nos sugirió, hicimos una épica de tercer nivel, pero estas solamente enfocadas en la parte de los minijuegos, dependiendo del movimiento que se vaya a hacer. Entonces, como un momento. Listo. Épicas de tercer nivel pensando en los minijuegos y habíamos hablado que era sobre los contenidos digitales, ¿no? Pues los medios digitales, la parte
de interacción y lo que es el diseño responsable de esa manera. Y la hemos, pues, o sea, me acuerdo que nos había comentado que algunas, pues, no se iban a colocar, ya que, pues, no, ¿cómo se llama? Como iban a hacer más o menos lo mismo lo que íbamos a tratar de lograr con cada minijuego, entonces no lo implementáramos. Sí, me acuerdo. A ver, hay una cosa que tenemos que aclarar y es que si hablamos, por ejemplo, de que los minijuegos, supongamos que todos, ojo, todos atienden a una ley o norma o estándar de diseño responsable, lo podemos sacar tranquilamente como una épica, como historia, como una épica aparte. ¿Sí? Sí, todos. ¿Vale? Pero si hay un minijuego que es muy particular y que tiene un elemento diferente o una ley o norma diferente, entonces hay que dejarlo, digamos que en la rama o en el conjunto de épicas e historias de sueños de ese minijuego. Porque cuando tú me dices es que son muy similares pues, no es absolutamente no, es que son total, o sea, se olvidó que con ese caso concreto son totalmente iguales. O sea, se busca la actualidad de que se genere la misma emoción en cada minijuego. Ok. Obviamente, pues... Es diferente. Es diferente que al momento de ustedes hacer la explicación, les digan si todos o ninguno, o cuáles sí, cuáles no, pero de manera concreta. Listo. Bueno, pues siguiendo, pues para ir avanzando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nuestra primera épica de tercer nivel, que aquí, como se expresa, sería la lavandería express, como decimos llamar al minijuego. Venga, entonces lavandería express es el nombre del minijuego como tal, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, a ver, medios digitales dice que quiero ver animaciones y sonidos relacionados con el lavado de ropa. Perfecto. ¿Cómo quiero y para? Excelente. Modalidades de interacción. ¿Qué quiero? Realizar los movimientos de desviación simulando escurrir trapos. Realizar los movimientos de desviación. Realizar los movimientos de desviación. Pensando ya en la interacción como tal, ¿cómo son los movimientos de desviación? Si no estoy mal, es, a ver, de un momentico, profe. O sea, es inclinando el celular, la muñeca. No, recuerda que nuestra forma de interacción es mediante las marqueras. Entonces, el usuario solo mediante la pantalla es visualizar, pero ya los ejercicios lo hará de forma como en el aire, pues, pero simulando el movimiento. Digamos que... Venga, entonces, en ese momento yo no tengo el celular en la mano. O sea, tengo la mano libre, efectivamente, con las pulseras, pero estoy bien. Ah, ya, ok, listo. Eso era lo que no recordaba. Lo que no entendía, listo. Ya. Diseño responsable. A ver, mire lo que acabamos de hablar. Sí, no sé. Si aquí existe una épica relacionada con diseño responsable, significa que este minijuego de la lavandería incluye elementos de diseño responsable propios de él, o que solo este minijuego lo tiene y otros no. ¿Sí? Mientras que si este diseño responsable estuviera por fuera del minijuego o de los minijuegos, significaría que todos cumplen con esos elementos. Ok, listo. Pero ya pues esa parte también pues tenemos. Venga, espere, déjeme leer. Vale, listo. ¿Qué quiero? Que el minijuego incluya indicadores visuales del rango correcto de movimiento. No entiendo. Que incluya indicadores visuales
del rango correcto de movimiento. Pero esto, ¿con qué ley, con qué norma, con qué lineamiento, con qué estándar tiene que ver de diseño responsable? Pues prácticamente las ley, no me acuerdo cuál era en este momento, pero pues prácticamente nos dictamina que pues darle más que nada como una guía al usuario, pues para que sepa cómo hacerlo correctamente. ¿Saben dónde tiene que estar eso? En el canvas del mínimo viable. Coloques el canvas. Listo, un momentico, por Porque favor. ahí, en el canvas del mínimo viable, se supone que ustedes listan las normativas que van a considerar como parte del alcance del mínimo viable. Ahí debería estar. Listo, un momentico, por favor. Oye, ¿por qué no llegaron todos? ¿Están dormidos o qué? No, es que algunos compañeros en estos momentos ya están en otras clases. Ah, ya. O sea, entonces, como nosotros dos somos los que pues, estamos disponibles a esta hora, entonces, pues, nos vemos con usted. Es para tener la reunión y para no, más que nada, no perder la oportunidad, no esperar como que no, que todos podamos hacer reunión. Pues, los que puedan, estamos y así lo hacemos rapidito, conseguimos la información, retroalimentación y corregimos después. Ya. Listo. Para no estancarnos, ser más De acuerdo. productivos. Sería por esta parte, por el ISO IS 27001. Gestión de seguridad. Eso es seguridad. No, Ajá. esto sería ergonomía multimedia, sería la parte del ISO 14915, porque aquí estamos tratando de que sea una aplicación para prevención del túnel carpiano. Pero entonces si le vamos a decir al usuario, vea, haga este ejercicio, pero no le estamos diciendo, vea, pero tiene que hacerlo en este rango, hacerlo de esta manera. Solamente seríamos una aplicación que le dice, vea, haga esto. No le estamos dando esa información. Ok. Listo. Hombre, usted sabe que yo le creo. Lo que pasa es que colóquese la historia de usuario un segundo. Ergonomía de multimedia, ¿no? Pues yo confío que dentro de la descripción de esa norma, ahí tiene que estar lo que aparece explícito en la historia de usuario que dice, o que haga referencia al rango. Ya, espere, lo hice. Ahí. Al rango correcto de movimiento. O sea, ese rango no sé cómo está definido, no sé en qué unidad de medida está definido para que sea correcto. Entonces, se supone que en ese estándar que me acabas de mostrar, ahí debería aparecer. Ok, listo. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces, venga, y finalmente dice sobre las emociones que quiero recibir mensajes graciosos y motivadores durante el juego. Pero es que ya hay un tema, ¿no? Y es que, ¿cuál es la emoción que quieren evocar? O sea, según su Journey Map, para ese minijuego, ¿qué emoción quieren evocar? Para esto exactamente no, pues prácticamente que el usuario se sienta motivado como a seguir, a hacerlo bien. Pero la motivación es una emoción. No, es más que nada que se sienta feliz, se sienta agradado. Sí. Se sienta alegría. O sea, no tipo que se sienta como obligado, ¿no? Sino que esta sea tanto una forma de relajarse, de ayudarse a sí mismo, y en cierta manera, pues diversión, porque lo que nosotros queremos es no solo ser una aplicación de prevención, sino que también el usuario se pueda entretener en esos momentos. Sí, ojo con algo, Luis y José, y es que yo ya conozco un poco más en detalle el diseño y la solución, pero mis preguntas en este momento es más con digamos que tienen más la intención
de verificar que todo esté escrito y que todo esté explícito. Por eso te pregunto, por ejemplo, ¿qué emoción quieren evocar en el usuario? ¿Sí? Ok, entonces vamos al canvas del mínimo viable. Concretar más las emociones. Claro, y una forma de hacerlo es, lléveme al canvas del mínimo viable. Vamos al cajón de las emociones, a la sección. Detalles no. Acción, ¿Estamos aparte? No. Perdón que te he dicho mal. Al Journey Map, donde está el hito de ese juego. Listo. Un momentico. Veo, vos tenés ahí a mano el link, que estoy aquí buscándolo entre todos los que tengo, entonces me muero un poquito más. Creo que eso ya se nos debemos tener a mano. ¿José lo está buscando? ¿En qué anda José? Venga, póngale acelerador. Sí, por la que estamos. Como tenemos tantos links aquí, entra uno, se pierde más. Aquí lo tenemos. Ya lo encontré. Creo que está el último, ¿no? Eso. Y póngase el hito relacionado con ese minijuego, por favor. No sé cuál era. Eso, no todo. Vamos. Oiga, ahí así, haciendo cuentas, abuelo de pájaro, creo que hacen faltaditos, porque ustedes me hablan de 4 ejercicios y por cada ejercicio son 5 minijuegos, ¿sí o no? O sea que al menos deberían haber 20 hitos, como por bajito. ¿Y cuántos hay en total? Aquí tenemos 11. O sea que hay minijuegos que no tienen hito asociado. No, sí, porque eso... Uy, ahí me están dando papayazo tremendo para la sustentación de la próxima semana. Sí, porque eso tenemos que corregirlo. Claro, porque uno puede ser tan, digamos, entre comillas, tan casposo de decir, ay, muchachos, venga, muéstreme el Journey Map donde está el minijuego X. Y ustedes me van a decir, no tenemos hito. No tenemos hito. Y entonces, ¿cómo hicieron para especificar las historias de usuario? O sea, ¿de dónde sacaron la información?
¿Sí? Eso pues nosotros ya lo hemos venido trabajando, entonces ya tenemos Claro, o sea, ustedes tienen un prototipo de cada minijuego, ¿sí o qué? sí, Prototipo. pues Pero, la idea de él ya, pues el cómo hacer el movimiento, cómo hacer cada parte. claro, pero detrás de cada elemento de la experiencia multimedia, en este caso, detrás de cada minijuego, al menos debería existir uno donde ustedes tengan bien documentado cuál es el objetivo de ese minijuego, cuáles son las modalidades de interacción de ese minijuego, las emociones que quieren evocar en ese minijuego. ¿Sí? Listo. Profe, una pregunta. Pues ya que estamos en este tema, que tenemos dos preguntas aquí importantes. Con respecto a los juegos normales, ¿cuánto deberíamos mostrar con respecto a los prototipos? No entiendo. O sea, ¿cómo? En este caso, ¿a qué te refieres con el minijuego normal? No, o sea, es que nosotros, o sea, los minijuegos que ya tenemos como pues planeados, ¿cuántos pues sería como para mostrarlo a usted con respecto al con prototipos? Pensando en la presentación de la próxima semana, ¿o en qué momento? Yo diría que la presentación final, más que nada. No, pero ojo que la presentación final tiene un objetivo diferente. Es decir, en la entrega final ustedes lo que hacen es ya completar el prototipo de la solución. Obviamente ese prototipo entonces debe atender al alcance que ustedes han definido. 4 ejercicios, 5 minijuegos por ejercicio, ¿cierto? Entonces el prototipo debe cumplir con eso. ¿Sí? Ok, Y y el objetivo de la presentación de la próxima semana es que vamos a discutir y ustedes me van a explicar cómo es que la especificación de las historias de usuario atiende y cumple o completa, digamos, el alcance del mínimo viable que ustedes definieron. ¿Sí? ok, La idea es que ustedes expliquen eso. Es decir, mire, el alcance del mínimo viable está definido en este canvas, en estos elementos de la experiencia multimedia. Mire lo que acabamos de hacer con el diseño responsable, tiene estas normas, ¿sí? Y las historias de usuario que hemos definido, digamos que atienden a todo ese alcance que ya nosotros, que ustedes habían dejado explícito en el canvas. Y yo les haré preguntas, es decir, por ejemplo, me puedo ubicar en una parte específica del prototipo y yo les puedo decir, bueno, venga, aquí en este prototipo yo veo que estoy, no sé, en el minijuego 3 del ejercicio 3. ¿Sí? Muéstreme las historias de usuario donde está representado estos elementos. ok. Y con respecto, eso ya es para la historia, las épicas de la historia de usuarios. Con respecto a los juegos alternativos que ya le hemos mencionado, ¿es posible incluir su funcionamiento y cómo se deberían desbloquear? Uy, viejo, me está haciendo preguntas que no le entiendo. O A sea, ver, ¿qué diferencia entre un juego normal y un juego que me dijo? alternativo, es que a ver, el alternativo se logra, o sea, se desbloquea después de que en ciertos minijuegos, porque no todos lo van a tener, una puntuación perfecta o una puntuación muy alta. Pero venga, ¿esos son minijuegos adicionales a los Eh, 5 por eh, ejercicio? o sea, es, ¿cómo puedo decirlo? Un adicional, pero prácticamente es una versión difícil de otro juego. O sea, de un juego ya hecho. Pero venga, yo lo que le puedo decir es que todo esto debe estar claramente definido en el canvas del mínimo viable. ¿Sí? Vamos al canvas. Un momento, por favor. Les... Porque en este momento no entiendo la diferencia. O sea, los 5 minijuegos que tiene un ejercicio es los minijuegos normales que tú llamas. Sí, es que, o sea, ya se lo hemos discutido antes a usted, que son minijuegos, digamos que es la misma versión de uno, pero es algo más difícil. Digamos que aquí ya hay por decirlo, un desafío mayor, ¿sí? Ya no es como el anterior, que era más
relajado, sino que aquí ya se exige más al usuario. Venga, entonces, a ver, ustedes ahí en el Canvas me dicen que son 25 minijuegos, yo juraba que eran 20, que son 25. Creo que tenemos 4 ejercicios, de acuerdo, siempre les he escuchado que son 4 ejercicios. Y yo les había escuchado que eran 5 minijuegos por ejercicio y 5 por 4 me da 20, pero a usted les da 25. Esos 5 adicionales son los que tú llamas... ¿Alternativos? ¿Alternativos? Creo que sí lo vamos a incluir en esa medida. Pues, creo que... es que es más la idea de un compañero, pues él no está presente en esos momentos, pero su idea es esa, que sea un juego por eso adicional que se desbloquea. Sí, eso le hemos dicho que eso se puede ver de que se ha desbloqueado en la lista de minijuegos disponibles. Pero lo que tú estás hablando sería un nivel adicional de cada minijuego, o es un minijuego adicional al final de los 5 minijuegos de un ejercicio. Es ¿sabes? Un nivel, ¿sí? De como adicional de un minijuego ya establecido, pero este se establece solamente cuando el usuario, ¿sí? Ya ha hecho una puntuación perfecta en el minijuego el cual va relacionado. Esto no se muestra en la misma sesión al desbloquearse, sino que se muestra después con un aviso al usuario, pero como tal no se hace hasta que el usuario lo desbloquee y ya pasó una sesión desde que lo desbloquee. O sea, esta es donde ya lo hizo perfectamente. En esa sesión lo desbloquea y ya en la siguiente podría estar disponible. Ok, por eso es que en el segundo post-it de abajo dice entonces con 15 juegos desbloqueables y 10 especiales tipo Alter. Sí. Su objetivo es prevenir el resultado mediante rutinas entretenidas y efectivas. Pues hermano, esto, si lo habíamos discutido, qué pena, yo no me acuerdo. ¿Sí? Pero esto entonces tiene que quedar claramente relacionado con la definición o la especificación de las historias de usuario. ¿Sí? Porque entonces son 15 desbloqueables y 10 especiales. Entonces yo ya no sé en este momento, a ver, son 4 ejercicios, perfecto. Ya no sé en este punto cuántos minijuegos son por ejercicio. No lo sé, o sea, yo juraba que eran 5, pero con estos números que veo aquí, tenemos que... no tengo ni idea ya cuántos son. Modificarlo. Y debería existir un POSIT claro, o sea, que diga un POSIT. El ejercicio tal tiene asociados los minijuegos X, Y, Z. El ejercicio tal tiene los minijuegos A, B, C. Es que sí hay que analizar y darle facilidad al equipo de desarrollo de entender claramente el alcance del sistema. Y adicionalmente, entonces que me digan, el ejercicio tal tiene los minijuegos, entre comillas, normales A, B, C. Y tiene un tipo alter, no sé, F. Ah, bueno, listo. O sea, ahí yo tengo todos los minijuegos de un ejercicio, pero no tengo esa información así explícita, clara, precisa. Eso me confunde. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí, pues para seguir con la historia de usuario, para pues otras... Pero venga, pero se me fue el Journey Map y estábamos en una historia, estamos en una épica relacionada con emociones y fuimos al Journey Map y no encontramos el hito de ese minijuego, lo que es crítico también. Y comprobamos lo del diseño responsable, ¿te acuerdas? Sí, señor. Pero estábamos revisando la épica de las emociones, donde no se hacía referencia a una emoción concreta, ¿sí? Felicidad, ira, asco, no sé. No hacía referencia a la emoción, sino a la motivación, ¿sí? Y la emoción específica debería poderse observar en el Journey Map.
y no encontramos el hito asociado a ese minijuego. Pues ahí hay que hacer también ajustes, ¿listo? Listo, profe. Entonces, bueno, volvamos a las historias de usuario, por favor. Comparte eso, listo. Listo. Entonces, ¿qué otras inquietudes surgieron? Como esas son las que ya hemos, o sea, usted dijo que íbamos a ver por una rama, o sea, por un ejercicio, pues, y ver el proceso en esa rama nada más. Vale, listo. Entonces veamos las de tercer nivel. Esas son las de tercer nivel, o sea, son... Perdón, son las de tercer nivel de los contenidos digitales de los minijuegos. Sí, cada minijuego aquí, Vamos pues. al siguiente nivel de especificación. Listo. Esas son historias de usuario, entonces vamos al 4. Aquí está. Aquí está, pues, el cuarto, pues lo quería dado después. Ajá. Eso, exacto, exacto. Bueno, hay un tema que ya con la nomenclatura que están utilizando ya me preocupó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, tú tienes una historia de usuario que es la 4111. ¿Sí? Ojo, recuerda que una épica tiene un alcance global y una historia de usuario pues es mucho más concreta. Entonces lo que uno espera es que una épica tenga al menos dos historias de usuario concretas asociadas. Porque si no, entonces no tendría sentido que una épica tenga asociada una sola historia de usuario. O sea que la épica, ¿para qué? La épica no está haciendo papel de épica. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Porque en la nomenclatura me doy cuenta, o sea, me está haciendo falta un 4112, me está haciendo falta un 4113. Ok. Y no está. ¿Sí me entiendes la lógica del asunto? Sí, Es señor. como O que sea, si la épica anterior, pues no fuera épica. aquí, por ejemplo, que sería que haya más historias de usuario asociadas en esta parte. O sea, aquí Claro. que haya, por ejemplo, un 4.2, aquí un 4.3, ¿así? Exacto. ¿Qué significa? Que entonces la épica 411 está conformada de varias historias de usuario o tiene Ok. asociadas varias historias de usuario. ¿Sí? Listo. Si ustedes detectan que no se puede, que no hay otras historias de usuario específicas para escribir, entonces, ¿eso qué significa? Hay que revisar entonces la épica anterior, porque entonces no sería épica. Listo. Bueno, y ustedes ahí entonces dicen que. Entonces, ojo con el ejercicio que sigue, y es que como se supone que estas son ya las historias de usuario concretas que van a pasar a producción, cuando yo la lea, pues yo hago un ejercicio de ponerme en los zapatos de un miembro del equipo de desarrollo e identificar que efectivamente puedo pasar a ponerme manos a la obra, ¿sí? A implementarla. Entonces, ustedes me dicen que el estudiante, como estudiante quiero ver cómo se llenan los baldes con burbujas animadas al completar repeticiones. Ver cómo se llenan los baldes con burbujas animadas. Dime. Pues, profe, ahí pues no sé si usted, ¿cómo lo está visualizando? O sea, al comenzar a realizar el ejercicio, ¿sí? Se tiene por decirlo, un temporizador, ¿sí? Que se le indica cuánto tiempo le queda a ese ejercicio, o después a ese minijuego, más bien. Entonces, aquí pues lo que tratamos de decir, entonces que pues, está esa la parte de las vidas, ¿sí? Pero se le está diciendo al usuario pues que lo está haciendo bien, entonces mientras haga el movimiento, entonces puede ir viendo como el baldecito se va llenando, pues,
con agua y de esa manera con burbujas. O sea, mostrando es, por así decirlo, una barra de progresión. Pero todo eso que tú me estás contando está representado en esa historia de usuario. Pues eso es es la parte que yo entiendo con lo que burbujas animadas. Ya, porque entonces ahí está precisamente el reto de que tú me has contado verbalmente otra serie de elementos que no están explícitos ahí, que no están escritos. Entonces, ojo, si estamos hablando de que estas historias de usuario están relacionadas con los medios digitales, y se supone que yo antes me hice la pregunta de qué medios digitales necesito para llevar a cabo este minijuego en este caso. Entonces debería existir, por ejemplo, una historia de usuario relacionada, no sé, con los textos que vayan a aparecer, o quizá otra historia de usuario relacionada con las animaciones que se van a presentar, otra historia de usuario relacionada con las imágenes o con el escenario, que es una lavandería. ¿Sí? Aunque lo que sería como más que nada con las palabras, ahí no se podría implementar también la parte de las emociones. A ver, ojo que estamos ya haciendo un sancocho de cosas aquí. Por eso existe una categoría de medios digitales. No, o sea, hablo de que en esa parte, o sea, que se haga referencia que, por ejemplo, pues por este medio digital que, listo, aparezcan las palabras como bien hecho, qué tales, entonces en la parte de emociones, hacer una referencia a esa parte y decirle que mediante más retroalimentación positiva llevo, mejor me siento, o me siento más feliz. No entiendo. O sea, listo. Qué pena, André, discúlpame que no entiendo O sea, estamos hablando de medios digitales sí. y me hablas de emociones. No, o sea, que pues me surgió pues por lo que usted estaba diciendo. O sea, que estaba diciéndome que también por los medios digitales se puede hablar de lo que son las palabras que aparecen. Sí, ojo, los tipos de contenidos digitales que se van a utilizar en ese minijuego. Por eso te di el ejemplo de texto, imagen, animaciones, objetos en 3D, yo qué sé. Entonces yo quiero preguntarles, o sea, hacer referencia, por ejemplo, de algunos de los medios digitales, énfasis en lo que son las palabras. Ajá. Pero ojo con algo. Más abajo se supone que está la épica relacionada con emociones, Sí. o se va a desglosar la épica relacionada con emociones. Entonces, lo primero es que según lo que hablamos antes, en la épica, en lo posible, especificar cuáles son las emociones que ustedes quieren evocar. Supongamos que es felicidad, alegría, pues, yo qué sé. Entonces, en las historias de usuario que ya vamos a revisar a continuación, debería estar explícito, ¿sí? Preciso, cuáles son los elementos puntuales que a ustedes les van a permitir evocar esas emociones. Ok, listo, no, ya ahí ya la entiendo fácil. Entonces, mire que aquí estoy diciendo qué tipo de contenido voy a usar, texto, ¿sí? Pero más abajo, entonces en la sección de las emociones, entonces ahí es importante precisar cuál es el contenido, cuál es la información que está en ese texto que aporta a que el usuario sienta esa alegría o están animando al usuario. La forma como está escrito. Listo. Bueno, ahí ¿Sí? ya. Y es que son muchos elementos los que al final pueden evocar emociones, porque el sonido también, ¿no? O sea, que sea un sonido, ¿cómo decirlo? Un sonido alegre, un sonido no sé, como divertido, de juego. ¿Sí? Entonces pueden evocar emociones, la retroalimentación que recibe el usuario, el sonido que se está utilizando, el texto, la forma como se le muestra el texto. Ok, listo. Lo que pasa es que aquí sí es importante en los medios digitales desglosar cuáles son los tipos de contenido que van a utilizar. Okay. Es texto, imágenes, animaciones, video, bueno, ya ustedes lo saben más que yo. Entonces, bueno, sigamos con las siguientes para así. Mire que por matemáticas ya todas nos indican que se tiene que dividir en más.
Y si no se puede, entonces es porque la anterior no era una épica. Listo. ¿Sí? Modalidades de interacción. Escurrir virtualmente los trapos moviendo la muñeca de un lado a otro. Escurrir virtualmente los trapos. Hay una recomendación que también les puedo brindar y es que, como se supone que estas son las historias de usuario ya que pasan a producción, vayan definiendo los criterios de validación e incluso pueden apoyarse de imágenes, ¿sí? Porque puede ser que yo como desarrollador leo y cuando ustedes me dicen escurrir virtualmente, digo, bueno, si ustedes tienen un apoyo visual, ¿no? De cómo debería ser ese modo de interacción, incluyan la imagen o hagan referencia a una imagen, o para tener más información. Ok. Lo que estoy intentando ahí analizar es qué otras historias de usuario estarían dentro de esas modalidades de interacción. Solo en este minijuego solo tiene que escurrir o tiene que hacer otro tipo de movimiento. Ese es el de la batería, este es el de... Esa es la lavandería express, sí. Este es el que uno lo está dando un trapo, ¿sí? ¿Tienes una imagen de apoyo? Ese, creo que es de las que tenemos justamente en el... ¿cómo se llama esto? Ay, ya me olvidé el nombre. Storybar, eso. Entonces, a ver, cómo te esa pantalla. Y... eso tenemos por aquí, pero no. Parte de juegos. Ok. Ok, ya. Hasta ya. Es que tengo antes, pero bueno, pues utilizaría esta guía. Digamos que pues puedo utilizar esta guía porque la imagen no está. Ay, no caramba. está. Sé que estaba antes, pero ya creo que eso se removió para poner otras. Entonces, Bueno, vayan anotando que en la sustentación el prototipo que les voy a pedir es el de la lavandería express. ¿Listo? ok, listo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Es que aquí cambiamos, aquí ¿qué hay que hacer? Aquí lo que es más a limpiar la mesa, ¿sí? Entonces hacer un movimiento, en este es más ¿Circular? circular, si no estoy mal. Pero entonces aquí es, no circular, sino como en línea, pero moviendo lateralmente la mano. Es el movimiento lateral. Ya. Entonces, aquí lo que sería es algo similar a lo de la lavandería, pero pues en la lavandería lo que tenía era que se fue lavando un trapo. Entonces se escurría y eso se volvió a lavar. Se escurría y se volvía a lavar. Mal. Lo que pasa es que no me están dando muchas herramientas cuando me dicen si no estoy mal, o sea que estamos haciendo algo a partir de la memoria, no de algo que esté claramente prototipado. ¿Sí? Pues ahí me da temor de brindar retroalimentación y que luego eso cambie, porque no tenemos el prototipo. Mientras que en este caso, bueno, trabajemos con este de la mesa. ¿Sí? Se supone que yo aquí puedo limpiar con ambas manos. Tengo que, el objetivo sería limpiar las manchas que están sobre la mesa. Sí, señor. Después de que quito una mancha, ¿qué sucede? Ahí pues se le llega al usuario pues un mensaje como diciendo great, o sea, bien hecho, y pues que siga avanzando mientras el tiempo va corriendo.
Pero es que hay varias manchas. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando termina, por ejemplo, la mancha que está de color naranja? Pues esa ya, al ser más grande, pues más difícil de limpiar, pero pues le toma algo más de tiempo. Y el minijuego me da la libertad de limpiar la mancha que yo quiera, o él me va indicando cuál es la secuencia de manchas que tengo que limpiar. Eso sí no se lo podría crear, profesor, porque no, o sea, de este no, o sea, no me acuerdo si nosotros hemos aclarado sobre esa parte de la libertad. Y después de que limpio una mancha, tengo que hacer algún otro movimiento, no sé, con los trapos que estoy utilizando en cada mano. No, ya ahí, pues ya sigamos, si se acaba el tiempo, pues no se limpiaron todas las manchas, pues eso ya en la puntuación final se verá afectado, pero pues si se hizo bien todo, pues eso también se verá al final de la práctica de todos los ejercicios. Porque ¿Sí? es que estoy pensando lo siguiente, y es que, por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo las esponjas o los trapos en cada mano y tengo que limpiar, ¿sí? Y no hay un orden o no hay una secuencia, y después de que limpio una mancha, no tengo que sacudir el trapo o no tengo que hacer nada. O sea, solamente me limito al movimiento de limpiar, Sí, ¿sí? ese movimiento lateral. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que como solamente es un tipo de movimiento, yo pensaría que la épica, que no sería una épica en cuanto a modalidad de interacción, sino que sería una historia de usuario concreta relacionada con la modalidad de interacción, pero no sería épica, ¿sí? Porque digamos que está claramente definido cómo es el modo de interacción. Mientras que si yo tuviera que en este minijuego tengo un movimiento para limpiar una mancha, e inmediatamente después de que termino de limpiar la mancha tengo que hacer algún otro movimiento con las manos diferente, estaría hablando de que este minijuego incluye diferentes modos de moverme, diferentes alternativas de movimientos para hacer. Entonces eso ya me daría pie a especificar al menos 2 historias de usuario para la épica de modalidad de interacción. Ok. Entonces ese es un tema que el equipo tiene que revisar en cada minijuego, ¿no? Si es un solo tipo de movimiento o si, por ejemplo, en la lavandería, si en la lavandería, ¿qué tengo que hacer? Si escurrir únicamente, o sea, girar las muñecas, o si también tengo que, por ejemplo, colgar la ropa, que implica otro tipo de movimiento en la muñeca. Ok. Entonces, eso es algo que hay que revisar, porque eso también determina, pues, las historias de usuario que vayan a escribir, ¿vale? Eso pues, profe. Pues volvemos al documento para ver otras partes. Sí, claro, miremos. Pero hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Va bien? ¿Se entiende la cosa? Miren, ojo, hasta el momento hemos hecho varios ejercicios interesantes para que ustedes compartan con los demás. Y es que por ejemplo, hemos tomado una historia de usuario y vamos al canvas del mínimo viable a comprobar que haya una relación ahí. ¿Sí? Al menos en diseño responsable lo hicimos. También tomamos una historia de usuario y fuimos al Journey Map para verificar el tema de las emociones. ¿Sí? O sea, es para que ustedes se den cuenta que los diferentes productos de trabajo tienen que estar relacionados. Ok. Tienen que ser coherentes, tienen que ser consistentes. ¿Sí? Y que las historias de usuario, digamos que llenan o atienden a todos esos elementos que ustedes ya definieron previamente. ¿Vale? Esa es la clave de la sustentación la próxima semana. Así van a ser así será el tipo de preguntas que se harán. Listo. Bueno, con el tema de diseño responsable, ustedes me dicen que como estudiante quiero ver una línea guía que me indique el rango correcto del movimiento. Vale, yo lo veo medianamente claro
pero a esa historia de usuario le falta un criterio de validación, o al menos uno, donde me diga cuál es el rango. Ok. O sea, hay algo más como decir que sea un ángulo de tanto o que sea un... Claro, eso es lo que se necesita. Es que mire que póngase que usted sea el desarrollador y que le toque hacer ese contenido. Y usted dice, necesito una línea guía. Usted ni siquiera sabe qué color es la línea y cómo ubicarla. ¿Sí o no? Uh-huh. Dice, y que me indique el rango. Venga, ¿cómo le tengo que indicar el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Se lo indico en texto? ¿Se lo indico en una imagen? ¿Cómo se lo indico? ¿Sí? Entonces, esos detalles, pues el nivel ya mucho más avanzado de detalle, para eso sirven los criterios de validación. Ustedes los pueden escribir utilizando la sintaxis de Gherkin que les compartí o, digamos que en este caso, apuntándolos directamente como el ejemplo que vimos en la clase. Ok. Y finalmente con el tema de las emociones, a ver, dice que como estudiante quiero recibir frases. ¿Cómo? Hay un tema importante a nivel de redacción y es ese cómo. Cuando yo leo, si yo soy el desarrollador Uh-huh. y leo ese cómo, significa que hay más. O yo lo interpreto como que hay más. O sea que trapo limpio, misión cumplida es una de las tantas frases que debería mostrar. ¿Sí? Ojo, es redacción. Pero si ustedes me dicen, por ejemplo, quiero presentar en pantalla las siguientes frases A, B, C, concreto. ¿Cuáles son los mensajes que van a aparecer? No sé si de manera aleatoria, por ejemplo, pero que me digan cuáles son. Porque ese cómo deja abierta la puerta, que uno interprete que pueden ser más. Listo. Entonces dice, recibir frases tal, trapo limpio, misión ¿con qué? Cumplida al completar una ronda. Al completar una ronda, ¿yo cómo sé que se completa una ronda? ¿Qué historia de usuario anterior me permite verificar que se completa una ronda? ¿Qué es completar la ronda? Pues, profe, sería pues dar un trapo, o sea, al dar un trapo, pues se dice como que ya ese trapo limpio, Uh-huh. entonces ya se cumpliría una ronda. Aquí lo que yo echo de menos es que si estamos hablando de un minijuego específico, echo de menos, por ejemplo, bueno, el tipo de juego. Estoy hablando de contenidos digitales, ¿no? O sea, que echo de menos, por ejemplo, si hay algún sonido de fondo, si hay algún sonido cada vez que yo exprimo que haga, que cuando hago el movimiento hay alguna retroalimentación al usuario. Eso de la ronda, o sea, cuántas prendas de ropa yo tengo que escurrir, de qué tipo son las prendas, si son camisetas, si son pantalones. O sea, hay todavía detalle que si yo soy el desarrollador de los contenidos digitales de ese minijuego, hay cosas que quedan a mi imaginación. Ok. Bueno, Entonces, entonces, ahí hay una oportunidad, muchachos, todavía de de mejoras. complementar, ¿sí? De ajustar, de detallar, de incluir nuevas historias de usuario también. Ok, listo, Y que profe. si estamos hablando de que estas son historias de usuario, pues deberían existir más por cada una de las categorías, ¿no? Uh-huh. Una épica tiene dos o al menos dos historias de usuario asociadas. No tendría sentido que una épica tenga una historia de usuario. Listo, entonces como mínimo 2 historias de usuario para cada épica. Claro, pero ojo, es decir, no se trata de forzarla o no es la No, regla no, a la se fuerza. trata de que sea coherente. Exacto. Porque si ustedes determinan que no hay más, por ejemplo, cuando lo discutimos con la modalidad de interacción, pues entonces significa que en vez de la épica anterior, se puede escribir la historia de usuario directamente. Uh-huh. Listo, profe. Entonces,
diría que eso sería todo por ahora. Pues ya el resto tenemos que hablar del equipo, corregir y hacer. De una, listo. Entonces el jueves nos concentramos en estas de último nivel y vamos a tomar un minijuego al azar, por ejemplo el de la lavandería express, para ver el prototipo, el journey map y toda esta especificación, más los criterios de validación que hoy no los vi. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, profesor. Listo, chicos. Nos vemos entonces el jueves. Vale, chao. Chao, chao. Ok, mano. Ay, esto... Oh, mano, recargado. Sí, no, y Sebas me va a joder, aunque pues sí.